bueno es alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta mañana siéntase cómodo en este lugar donde venimos a tener reposo con Jesús, armonía con Él. Y también siéntase seguro que Jesús está a su lado, que nada le va a faltar. Por más que usted piense en el día de hoy, como que vea la cosa tan lejos, recuerde que entre más lejos lo ven, es donde está más cerca. La palabra de hoy estará a cargo de nuestro hermano Antonio Mortera. El Señor lo ha usado en el pasado y creemos que hoy también lo va a usar poderosamente. Vamos a orar en nuestro corazón para que el Señor lo use como nunca antes y que siempre traiga palabra y amonestación para su pueblo y especialmente para todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Y recordemos, hermanos, que los mensajes no va dirigido a nadie en particular, sino porque el Espíritu Santo pone palabra que trabaja en mí, trabaja en usted, para beneficio de nosotros. Que Dios bendiga por su santa palabra que penetra a los más profundos de nuestros corazones. Bendiciones. Muy buenos días. Feliz sábado para todos. Es un privilegio estar en la casa de nuestro Dios y mucha responsabilidad llevar su palabra. No es fácil llevar un mensaje. El que esté libre sin pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús, ¿verdad? Los mensajes que traemos es de preparación para el tiempo del fin. Es para que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. No hay duda. Su venida es inminente. Ya no hay tiempo de dar marcha atrás. Emprendimos el camino y tenemos que andar por él. Porque tenemos ayuda, como decía la escuela sabática, sobrenatural. Que no viene de abajo, sino viene de arriba. No tengan miedo para lo que viene. Si han estado viendo lo que está pasando alrededor de este mundo, calamidades, terremotos por donde quiera. A cada instante, hermano, diario siempre hay un terremoto. Ahora en medio del mar, ¿se pueden imaginar? Estaba viendo ayer en la tarde otro más que acaba de salir en el hielo. Un volcán. En medio del hielo, hermanos. ¿Qué está pasando con la tierra? ¿Qué está pasando? La sierva de Dios dice que en los últimos tiempos, cuando Cristo esté a las puertas, esta tierra va a estar como un borracho, tambaleándose, como si sus mismos cimientos fueran a ceder. Pero sabemos que cuando esto esté pasando es que Cristo está a las puertas. Calamidades por donde quiera, persecuciones, muertes. El pueblo de Dios tendrá que pasar por esa terrible tribulación. He visto en las páginas de Facebook
pastores que dicen que antes que venga la tribulación el pueblo de Dios será levantado. Eso no es cierto, hermanos. El tiempo de tribulación, el pueblo de Dios la va a pasar aquí en esta tierra. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarlo aquí? Porque esa va a ser la prueba, la última prueba que el pueblo de Dios va a pasar. ¿Estás con Dios o estás con el mundo? Por eso nosotros debemos empezarnos a preparar, ¿cuándo? Desde ahora. Y estamos tarde ya. Eso debió haber sido ayer. El pueblo de Dios estuviera dando el mensaje de este tiempo. El mensaje de este tiempo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo ya está cerca. No tenemos el tiempo de estar predicando de la venida del Mesías, porque el Mesías ya vino. Ahora es tiempo de hablar de su segunda venida. Y que el pueblo esté preparado. Hoy vamos a hablar parte de lo que es el santuario, lo que se hacía en el santuario terrenal. El día de la expiación. ¿Qué se hacía en el día de la expiación? ¿Qué pasaba? ¿Para qué era el día de la expiación? Para purificarse. ¿Para purificar qué? Porque cuando el pecador llegaba a confesar sus pecados, traía su ofrenda. Si era pobre, que no le alcanzaba para comprar un cordero, traía unas palomas como sacrificio. Y cuando traía su sacrificio, el sacerdote, ese sacrificio lo ponía en el altar. Y el cordero era sacrificado. Y parte de la sangre de ese cordero era llevado hacia el lugar santísimo. Y era rociado la sangre del cordero en el propiciatorio. Así era como el pecador, a través de la fe en el cordero, quedaba perdonado. Quedaba perdonado. Pero sus pecados quedaban dentro de el lugar santísimo. No eran borrados. Ahí quedaban las manchas de la sangre de ese cordero. Y sus pecados quedaban ahí. Todavía. Si el pecador volvía otra vez, después de haber venido a confesar sus pecados, volvía otra vez a caer en lo mismo, esos mismos pecados volvían a caer encima de él. Nuevamente. Levítico 16:16
nos dice cómo se purificaba el santuario. Vamos a orar. Amantísimo Dios, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos enseñaste que el sumo sacerdote, a quien nosotros debemos llevar ahora nuestros pecados, es aquel que está ministrando en el lugar santísimo. Al Hijo de Dios, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario para remisión y salvación de toda la raza humana. Aquí estamos presentes, Señor, para decirte que gloria y honra sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Y como pueblo, Padre Celestial, prepáranos para encontrarnos contigo. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. En el libro de Levítico encontramos Levítico 16:16. Y dice de esta manera: así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, ¿en medio de qué? De sus impurezas. ¿Cómo estaba el santuario? ¿Estaba limpio? ¿O estaba sucio? Cuando alguien va a hacer una limpieza, una purificación de un lugar, es porque está sucio. Entonces, por eso el sacerdote, cada año iba a hacer ¿qué? Expiación, purificación de ese lugar. El comentario dice: así hará una expiación, o de esta manera, o con esta sangre hará una expiación para el lugar santo. De principio a fin, los servicios del santuario eran esencialmente una obra de expiación. En cada paso de los servicios del santuario se hacía una expiación por el pecado. En el día de la expiación, el día de la expiación final y completa de todos los pecados confesados y perdonados durante el año, según Levítico 16, 16 y 19, la sangre del macho cabrío de Jehová simbólicamente quitaba esos pecados del santuario, haciendo asimismo expiación por el recinto. También el santuario quedaba libre de pecado. Cuando el sacerdote iba a hacer expiación en el lugar santísimo, se traían 2 machos cabríos. El sumo sacerdote, se traían 2 machos cabríos. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos lo han escuchado? 2 machos cabríos se traían a la puerta del... Entonces se echaba suerte sobre los 2. El que iba a ser para sacrificio de Jehová y el que iba a ser para Azazel. Azazel, en ese nombre, es el enemigo de Dios. De esos 2 corderos, uno iba a ser sacrificado. ¿Y el otro qué iba a ser? Liberado a que muriera en el desierto. Así, solo, donde no había ni quien habitase. En el primer día del mes séptimo tocaban las trompetas para llamar la atención al pueblo. En el primer día del mes séptimo se llamaba a todo el pueblo. Sonaban las trompetas. Porque en 10 días era la expiación. ¿Qué pasaba en esos 9 días con el pueblo?
el pueblo empezaba a prepararse, a orar, a ayunar, porque sabía que lo que iba a hacer el sumo sacerdote no era algo fácil, no era algo trivial. Los 9 días que transcurrían entre las dos fechas eran días de escudriñamiento del corazón, de preparación para el día de la expiación. El día del juicio se sellaría el destino de cada uno. Los judíos creían que en ese día se sellaban quién había de vivir y quién había de morir. El pueblo esperaba ansiosamente oír las campanillas del vestido del sumo sacerdote moverse cuando él sale. Si no lo escuchaban, ellos estaban rogando a Dios y pidiendo por sus pecados, implorando por sus pecados, escudriñando si no había un pecado más dentro de ellos mismos. El pueblo esperaba ansiosamente oír las campanillas del manto del sumo sacerdote en el día de expiación. Había entrado en el lugar santísimo vestido de blanco para rociar la sangre, lo que le acabo de mencionar, y en una forma simbólica para quitar así para siempre el registro de los pecados cometidos. ¿Lo aceptaría Dios o con él los aceptaría a ellos? Cuando se retiraba del lugar santísimo y volvía a vestir sus vestimentas áureas, el pueblo oía el sonido de las campanillas y con profundo regocijo y gratitud el pueblo volvía. El pueblo se regocijaba porque sabían que la ofrenda que había llevado el sumo sacerdote había sido aceptado por Dios. Pero hermano, no es que para la remisión de pecados todos tenían que llevar un cordero para sacrificio. Hermano, eso era otra cosa. Esto era simplemente para hacer la expiación en el lugar santísimo. Y era cuando el sacerdote entraba una sola vez al año, entraba el sacerdote a ese lugar santísimo. Y nada más él. No tenía que andar nadie, ninguna persona cerca de ese lugar. Porque la presencia de Dios estaba allí. ¿Cuánto tiempo el sacerdote hizo lo mismo año con año, tiempo tras tiempo? Eso para que el pueblo de Dios fuese perdonado. ¿Se pueden imaginar cuánto tiempo? El sumo sacerdote tenía que entrar a ese lugar. Y el pueblo de Dios tenía que estar orando. Esa sangre que llevaba adentro, en un determinado tiempo la tenía que sacar nuevamente. La sangre del macho cabrío que rociaba, tenía que sacarlo nuevamente. Y de todos aquellos pecados que el pueblo había traído y de cuál estaban manchadas las paredes, el lugar santísimo. Escuchen bien, esto es parte de lo que está haciendo Dios, Jesús, en el santuario celestial. Él está perdonando nuestros pecados. No llegamos todavía al tiempo de expiación, pero muy pronto las puertas se van a cerrar de ese lugar santísimo y Jesús tendrá que salir para hacer expiación de todos los pecados que estén escritos en el libro de la vida o de la muerte. Sobre eso se va a basar. De hecho, hermanos, aunque nuestros pecados son confesados ahora,
no son borrados. Quedan ahí en el lugar santísimo, como evidencia de que tú has pedido perdón o no lo has confesado. Una de dos cosas. Porque para hacer un juicio hay que tener evidencias. Y Dios tendrá que tener evidencias para decirle a Satanás, él se arrepintió. Porque Satanás va a jugar con la mente de cada uno de nosotros. Escuchen bien. En el tiempo del fin, Satanás va a traer a tu mente y te va a decir, acuérdate lo que hiciste en tu trabajo. O al tesorero, acuérdate lo que sacaste de tesorería. O al pastor, acuérdate el soborno que te dieron para que no predicaras el mensaje. Van a ser luchas terribles en nuestros pensamientos y muchos van a ser atormentados y van a retroceder. Satanás es tan astuto que por cualquier cosita que tú hayas hecho y aunque lo hayas confesado, él va a decir, él me pertenece. Pero ¿cómo lo sabe, hermano Mortera? Si usted ya vivió en ese tiempo, la historia nos lo dice. Cómo él peleaba por la vida de Moisés, por haber cometido una falta. Llegó a pelear en el lugar donde estaba, ¿qué? Sepultado. Peleando el cuerpo de Moisés. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús con el cuerpo de Moisés? Lo tuvo que levantar y se lo llevó. Moisés no pudo entrar a la Canaán terrenal, pero sí tuvo un pase directo al cielo, porque Dios se lo llevó. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es necesario que nosotros mañana y tarde confesemos nuestros pecados? ¿Qué nos asegura que hoy cometemos un pecado y nos acostamos a dormir sin haberlo confesado? Viene uno de los tsunamis, de lo que está de moda ahorita, y arrasa con todo y morimos. Quedamos perdidos para siempre. Dice que no se oculte el sol. No se oculte el sol. Que no se oculte el sol sin haber, ¿qué? Confesado nuestros pecados. Hermanos, no crean que Dios no lleva un registro de todo lo que hacemos. Dios lleva un registro de todo lo que hacemos. Y muchos piensan en el mundo que Dios no va a hacer juicio, que Dios los va a levantar así como están. Dios va a venir a buscar a su pueblo que se haya arrepentido, no que haya vivido en sus pecados. Porque el pecado no se levantará dos veces. Y es por eso que ahora nos da tiempo para que nosotros podamos ir al trono de la gracia y encontrarnos con aquel que murió por nosotros. La palabra de Dios no nos manda a que vayamos a un sacerdote terrenal. En el tiempo del pueblo de Israel, cuando venía viajando, era necesario un sacerdocio, porque Cristo no había venido a morir todavía por nosotros. El sacerdote representaba a Cristo Jesús y el Cordero era Cristo Jesús. Ese sacrificio apuntaba al tiempo cuando Jesús iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todo eso desapareció. Todo eso ya no tuvo valor. Ahí terminó todo sacrificio.
palomas, corderos, vacas, bueyes. Ahí terminó. Porque el cordero pascual que se ofreció en el Edén, ahora estaba siendo crucificado en el mismo momento que se hacía, ¿qué? El sacrificio. En el mismo momento que se hacía el sacrificio, Él se estaba levantando en la cruz. Ahí estaba. ¿Y cómo puedo yo decirte que sí fue Jesús el que murió en la cruz? ¿Se acuerdan ese ladrón que le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos? Y el otro le dice, no tienes temor de Dios. Nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero este que está aquí nada malo ha hecho. Y ese ladrón le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús, como ese gran intercesor, como ese gran perdonador, le dijo, de cierto te digo hoy, que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Desde ese momento se acabaron, ¿qué? Los sacrificios. Porque Cristo Jesús era el Cordero Pascual. Cristo Jesús era el Cordero que se había prometido antes de la fundación del mundo. Antes. Ahora, muy pronto, hermanos, como le dije hace un momento, Cristo va a salir de ese lugar. Así como el sacerdote salía del lugar santísimo y se ponía otra vez sus ropas, sus túnicas, y se sacaba ese vestido de sacerdote, Él regresaba otra vez al pueblo. Jesús muy pronto va a salir de ese lugar. Por eso es que preferible es que nos encuentre preparados. Pueblo de Dios, es tiempo de que nos preparemos. Ya no es tiempo, hermanos, de que juguemos con nuestra salvación. Es tiempo de que estudiemos qué está pasando en el santuario. ¿Qué está haciendo Jesús ahora en el santuario? Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Dejará ir al macho cabrío por el desierto. Una vez al año, el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completa el ciclo anual de ceremonias. El día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos, como les dije hace un momento, a la puerta del tabernáculo, y se echaba suerte sobre ellos. La suerte sobre Jehová y la suerte por Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo. ¿Sí? Y el sacerdote debía llevar la sangre más allá del velo y rociarlo sobre el propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Pero de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Solo después de haberse alejado el macho cabrío, el pueblo se consideraba libre de la carga de sus pecados. Todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Mientras el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba en el momento de la expiación, cada hombre, cada mujer debería estar examinando, orando. En ayuno y oración estaban. 9 días esperaban para ese momento de vida o de muerte.
Hermanos, nosotros no tenemos mucho tiempo tampoco. Por eso debemos estar preparados. El pueblo adventista debe estar preparado. Porque no sabemos el día que nosotros vayamos a descender a la tumba o estar vivos hasta cuando Cristo venga. Si descendemos a la tumba, que nos encuentre listos. Y si vamos a estar vivos hasta cuando Cristo venga, que nos dé la fuerza para soportar el tiempo de crisis que se avecina. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Mediante este servicio anual, hermanos, se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En esos momentos, los líderes le enseñaban lo importante que estaba pasando o la importancia que tenía lo que estaba haciendo el sumo sacerdote en ese lugar. Eso le llaman los judíos el Yom Kippur. El Yom Kippur. Ahora, hermanos, eso me trajo algo a mí en qué pensar. Estamos llegando al tiempo final cuando Cristo va a salir del lugar santísimo y tenemos un mensaje que dar a este mundo. Pero como que se nos ha olvidado. ¿Qué hubiese pasado cuando el sumo sacerdote estuviese adentro y el pueblo de Dios estuviese contando historias como la historia de cómo Jonás fue tragado por la ballena, cómo el diluvio cayó? Cosas que no tenían relevancia en ese momento. Claro, tuvieron su tiempo, pero no era tan relevante como lo que estaba pasando ahí. Ellos le enseñaban a sus hijos, los padres, lo que estaba pasando dentro del santuario terrenal. Ahora nosotros, como laicos y como pastores, debemos estar enseñando al pueblo lo que está haciendo Dios en el santuario celestial. Lo que está pasando en el santuario celestial. Dios no se ha detenido. Él sigue trabajando. Pero hemos cambiado el mensaje por algo que nos gusta, por algo que nos halaga, por algo que nos dice, mira, estate ahí, no te preocupes. Cristo va a venir, pero a su tiempo. Ahora, mantengan la calma. Es más, vamos a cerrar las iglesias, no van a venir a la iglesia estos sábados, porque la pandemia está dura. Cuando vean los leprosos allá afuera, hermanos, cuando esto caliente 7 veces más y cuando las plagas empiecen a caer, ¿qué va a ser de esos pastores, de esos hermanos, que a sus encuentros van a salir esos leprosos? Si ahora que debemos acercarnos más a Dios, cerramos las puertas para que no entre y nos quedamos en las casas tranquilos. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo, el sumo sacerdote estuviese solo haciendo sacrificio y yo en mi casa acostadito, tranquilo? Porque yo sé que Él está oficiando por mí allá en el santuario terrenal. Ese sumo sacerdote. No, ellos estaban ayunando, orando, examinando sus personas. Pero pareciera que Dios es un poco moderno, Él entiende ahora. Así lo piensan muchos. Saben que es un Dios y no ha cambiado. Sigue siendo el mismo de ayer, hoy y mañana. Estés listo o no estés listo, esté abierta su iglesia o no esté abierta, Él va a venir.
Y el pueblo de Dios tiene que ser ¿qué? Valiente. Mantenerse alerta. Los centinelas de las iglesias deben estar presentes en el momento que cada calamidad venga para poner al pueblo ¿qué? De rodillas a orar. Esos centinelas que ahora están durmiendo, esos centinelas que ahora parecen perros mudos echados, deberían estar dando la voz de alerta. Pueblo, prepárate, porque lo que estás viendo se va a multiplicar 10 veces más. Pero tenemos miedo también. Le tememos y no confiamos de que Dios es el que va abriendo caminos. Caerán a tu lado 1000, te dice, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Pero yo no tengo fe en eso. Yo no lo creo. ¿Saben por qué no lo creo? Porque me voy a encerrar en mi casa. Y Dios viene a la puerta de su iglesia y la encuentra cerrada. ¿A dónde está ese pueblo valiente de Dios? ¿A dónde están esos Elías? ¿A dónde está Daniel, que prefirió que lo metieran al foso de los leones antes que dejar de arrodillarse ante su Padre? ¿Dónde están los jóvenes, como esos hebreos, que prefirieron que lo metieran al horno de fuego antes que negar a su Dios? ¿A dónde están? Se ha perdido la fe. Y Jesús claramente lo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Se ha perdido todo. Yo invito a todos aquellos hermanos que se levanten. Porque si no lo haces tú, Dios va a levantar esas piedras que están en otras iglesias, que aparentemente son duras, pero les va a meter su mensaje. Y de esas piedras saldrán torrentes de aguas cristalinas para refrescar a aquel que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Y tú vas a ser pasado por alto, porque Dios no se va a detener en el camino por una persona que por su negligencia se quiera perder. Jesús le dijo al ángel: ve y pones una marca en su frente sobre aquellos que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen dentro de mi iglesia. Pero no te apiades de aquellos mataviejos, jóvenes, doncellas y niños. El tiempo de expiación está muy pronto, cuando Cristo va a limpiar ese lugar santísimo. Y va a salir para nunca más volver a entrar. Ese cordero que traía el pueblo de Israel para sacrificio apuntaba a Cristo Jesús, el que está ahora en los cielos. Isaías lo dijo, que vendría un ¿qué? Un niño a nacer en Belén. Y así fue.
Él vino y nació, se hizo grande. Y con el fin de venir a darnos vida, Él no escatimó dejar lo que Él tenía. Terminó todo en eso. Pero es bonito leer la historia del pueblo de Israel y del santuario celestial, porque nos enseña lo que Dios está haciendo, del santuario terrenal, porque nos enseña lo que Dios está haciendo en el santuario celestial. El día de expiación, el sumo sacerdote, al ver una ofrenda por la congregación, estaba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba el pecado sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de la culpa del pueblo de Israel. Cuando el sacerdote salía de ese lugar que había ido a limpiar, él cargaba con todos los pecados del pueblo de Israel, no solo los de él, sino del pueblo de Israel. Y venía y ponía su mano sobre Azazel, el enemigo de Dios, aquel que se rebeló porque quería ser igual que Dios, aquel que quería ocupar el lugar de Jesucristo, aquel que Dios creó y lo hizo perfecto, pero la maldad entró en su corazón. Sobre él recaerán todo el pecado de este mundo entero. Y así como el cordero, el macho cabrío, era mandado al desierto, así quedará 1000 años en esta tierra, sin poder engañar a nadie. Y esos 1000 años son los que Dios te ofrece para estar en el reino de los cielos. Allá en los cielos. Pero tenemos que pasar por un tiempo de tribulación. Un tiempo en el cual quedarán marcados. Un tiempo en el cual cada quien contará su historia de cómo pasó. En el tiempo de tribulación. Cántico de victoria. El cántico de victoria, exactamente. A la puerta del tabernáculo ponían las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades del pueblo de Israel. Tal era el servicio que se realizaba como figura y sombra de lo celestial. Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le mostró en el monte. Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Los 2 lugares santos eran figura de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio que allí ardían 7 lámparas de fuego y vio también allí a un ángel con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial y vio allí 7 lámparas de fuego ardiendo y el altar de oro representado por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo, Apocalipsis 11:19, y vio el lugar santísimo detrás del velo interior, y allí contempló el arca del testamento, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar los 10 mandamientos. Cuando Dios aboga por nuestros pecados, Él va al frente al Padre, y entre el Padre y Él está el arca del testimonio.
¿Por qué está ese arca ahí? Porque los 10 mandamientos están ahí. Porque por eso hace juicio Dios. Por esos 10 mandamientos. Cada persona que se arrepiente, Dios lo lleva ante el Padre. Y cuando Dios mira a su Hijo amado, aquel por el cual se separó por muchos años y regresó con esas manos agujeradas, con esa sien herida, le dice Jesús: Padre, perdónalos, mira, yo fui a morir por ellos, yo di mi vida, yo derramé mi sangre. Entonces el Padre no ve al pecador, sino ve a Cristo Jesús. Y la sombra de Cristo Jesús cubre tu vida, cubre tu cuerpo, cubre tu persona. Y es cuando tú eres justificado por Cristo Jesús. ¿Cómo me puede dar perdón entonces un hombre déspota? Que no sabe ni perdonarse él mismo. Y yo voy y confieso mis pecados. Pueblo entero, es necesario que estudies tu palabra, la palabra de Dios. Que no te sigan engañando. Despierta por ti mismo, para que sepas que es Jesús el que está perdonando nuestros pecados. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza de la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él, según Daniel 7:10. De aquel templo henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren el rostro para adorar al Rey. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. ¿Se dan cuenta qué nos pide? Para que nosotros podamos comprender lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, debemos estudiar el santuario terrenal. Y ahí encontramos todo lo que es la salvación para el hombre. Tenemos que comprender lo que hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo a favor de los pecadores. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Aunque la sangre de Cristo debería limpiar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. ¿Se dan cuenta? Que aunque Cristo nos perdona nuestros pecados, los pecados no son borrados. Quedan como evidencia para aquel día de expiación final. Entonces, cuando Dios borre esos pecados y quede limpio el pueblo de Dios, Él dice: yo soy quien borra tus pecados y tus transgresiones. Ahí se cumple. Pero por ahora, Dios perdona nuestros pecados, pero quedan como evidencia en el santuario celestial. Para el día cuando Dios tendrá que expiar todos esos pecados que están en ese lugar.
el gran día del juicio final, en el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Pueden corroborarlo. En aquel día del gran juicio final, hermanos, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. ¿Están escuchando bien? En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal que se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por eliminación de los pecados que los manchaban. Cuando Cristo borre de los libros donde nuestros nombres están anotados nuestros pecados, es cuando le va a estar haciendo la expiación. Pero aquellos nombres que estén escritos, que se hayan arrepentido sinceramente, estarán en el libro de la vida del Cordero. Recuerden que hay un libro también, ¿del libro de qué? De la muerte. Cuando yo cometo un pecado, mi nombre queda borrado del libro de la vida. Y es anotado en el libro de la muerte. Cuando yo cometo un pecado, estoy haciendo lo que hizo Adán y Eva, prefiriendo a Satanás antes que a Jesús. Cuando yo robo, cuando yo maldigo, cuando yo odio, todo lo que es de mal nombre, mi nombre pasa al libro de la muerte. Porque ningún cristiano va a entrar al reino de los cielos odiando. Ningún ratero entrará en el reino de los cielos. Ningún borracho. Ningún afeminado. Nada. Pero sí van a haber hombres que robaron escritos en el libro de la vida porque se arrepintieron. Afeminados que pedirán perdón estarán en el libro de la vida. Prostitutas estarán anotadas en el libro de la vida porque su arrepentimiento fue sincero. Como María Magdalena, como Rahab. Hermanos, vale la pena buscar a Dios. Vale la pena servir a Dios. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos serán eliminados de los registros celestiales para no ser ya recordados. En el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Todos esos pecados que estaban en el santuario terrenal, hermanos, eran puestos en el macho cabrío que se mandaba al desierto. Y ahí terminaban todos los pecados de aquellos que habían hecho un arrepentimiento sincero. En Azazel eran puestos esos pecados. Entonces, cuando Dios borre de todos los libros, ahí serán borrados todos los pecados. Y todos los pecados, como le dije hace un momento, serán puestos en Azazel, en Satanás, que él fue quien fue el instigador de que el mundo entero muriera en pecado. Y quien fue el instigador de que mataran al Hijo de Dios clavándolo en una cruz. Y de los ángeles caídos. Y de todo lo que se trajo, de todo lo que usurpó, de todo lo que robó. Porque la creación de los ángeles es la creación de Dios. Y Él se los robó, Él se los trajo.
Y cuando el fin sea hecho, al fin sea todo esto terminado, será destruido. Hermano, una pregunta. ¿Cuándo va a ser destruido el completo, Satanás? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser Satanás destruido completamente? A eso iba yo, hermana. La hermana dice, ¿cuándo va a ser destruido Satanás completamente? Cuando vayan terminando los 1000 años que el pueblo de Dios esté en el cielo, Dios levantará otra vez al pueblo para traerlo a esta tierra, para regresarlo a esta tierra, pero con la pureza con la cual estaba antes. Entonces, Azazel estará ahí, abajo, con todos los que engañó. Con todos los que engañó. Entonces, ellos estarán preparados para volver otra vez a oponerse al Dios eterno. Y Él les dirá, mira, esa ciudad que viene ahí nos pertenece. Vamos a guerrear contra ella. Pero Dios desciende fuego y azufre, tanto de arriba como de abajo, para purificar la tierra. Y así es terminado el pecado. Raíz y rama. Las ramas se queman rápido, pero el tronco va a quedar ardiendo. Yo no sé por cuánto tiempo, pero la Biblia dice que tardará más hasta que sea consumado. Las ramas son las cómplices de Satanás. Sí. Las ramas son los cómplices y todos aquellos que no aceptaron este mensaje de arrepentimiento. Va a ser triste. Desaparecerán para nunca más volver a verlos. Así va a ser. Entonces los que estén en la ciudad eterna van a ver cómo Satanás es destruido. Y se crearán nuevos cielos y nueva tierra. Dios va a crear nuevo cielo y nueva tierra, donde sembrarás y comerás de lo que siembras, plantarás y tú cosecharás, pondrás casa y nadie te lo va a quitar, ni nadie va a habitar por ti. Ahí nada queda de recuerdo, ni una brizna del pecado. Todo es hermoso. Lo que Dios está pidiendo para que tú vivas con Él. Pero muchos se burlan y se mofan, pero ¿cómo se van al cielo a vivir? Así como se burlaban del arca de Noé, que lo estaba construyendo en una montaña, decían, ¿cómo va a venir el agua a subirse hasta aquí y va a bajar ese grande barco? ¿Cómo? Ese Noé está loco, nunca ha llovido. Lo mismo está pasando con la gente de fuera, que piensa que nunca va a venir Cristo Jesús. Pero estamos ya a vísperas de que Él venga. Todo se está cumpliendo. Todo al pie de la letra. Así que mis hermanos, lo que nos resta a nosotros es prepararnos. Porque Cristo va a venir pronto. Puesto que Satanás, escuchen bien lo que dice esta parte. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron hasta la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida, quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico del ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío que simbolizaba a Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo, en el templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo. Y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás.
y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores. En el servicio del santuario terrenal, que como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote entra en el día de la expiación, en el lugar santísimo terminaba en el servicio en el primer departamento. Dios mandó, no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión, cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario hasta que salga. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el lugar santo, se inició el ministerio en el lugar santísimo, cuando en el servicio simbólico del sumo sacerdote salía del lugar santo al día de la expiación, se presentaban ante Dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado de todo israelita que se arrepentían verdaderamente. Así Cristo solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar la otra, y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Cristo en el santuario celestial. Y nosotros hemos visto, dijo Juan, primera de Juan 4:4, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Los ángeles de Dios fueron comisionados para que visitaran a la pareja caída y le informaran que aunque no podían conservar su santa condición ni su hogar edénico por causa de la transgresión de la ley de Dios, su caso era totalmente desesperado. Se les informó que el Hijo de Dios, que había conversado con ellos en el Edén, se había sentido impulsado por la piedad en vista de la condición desesperada y que se había ofrecido voluntariamente para soportar el castigo que le correspondía y morir para que los seres humanos pudiesen vivir por fe en la expiación que Cristo proponía hacer por cada uno de ellos. Así se le dijo a la pareja en el Edén. Y así se nos dice ahora a nosotros. Confiemos en ese Jesús que murió en la cruz del Calvario y llevemos diariamente nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también la de nuestros hijos. ¿Qué decía Job? Él levantaba un altar tarde y mañana y siempre pedía por sus hijos, por si acaso alguno de mis hijos hubiese pecado. Él era intercesor. Intercedamos nosotros por nuestra familia. Intercedamos. Antes de que salga Cristo Jesús del santuario, a lo mejor tu padre, a lo mejor tu hijo, o a lo mejor tu esposo, le toca el corazón antes de que Jesús salga de ese lugar y quede salvado para siempre. Nunca dejes de orar por tus vecinos, por tu esposo, por tus hijas, por tus hijos, porque no sabemos el día que Cristo va a salir de ese lugar. Y antes de que salga de ese lugar, Dios va a abrir los ojos y los corazones. Y los hijos regresarán, así como el hijo pródigo. Hermanos, tenemos una gran tarea por delante. No tengan miedo a esto que está pasando. Tengamos fe. Cristo es el que nos soporta en este mundo. Si los adventistas del séptimo día hubiesen hecho su trabajo, este mundo ya se hubiese acabado. Este mundo está por los adventistas que están aquí. Este mundo está por los adventistas que están aquí. Porque cuando Cristo levante a los que están esperando su advenimiento, se acabó todo. Se acabó todo. Cristo llevará a su pueblo a morar junto con Él por 1000 años. Y este mundo será un caos. Aquellos que no se hayan arrepentido morirán
con el resplandor de su venida. Pero aquellos que se arrepintieron sinceramente serán transformados para vida eterna. ¿Quieres correr suerte? Pues echa la suerte en Cristo Jesús. No hay otro quien te pueda dar seguridad en este mundo. Dios te ofrece salvación. Dios te ofrece vida eterna. Y aun cuando tú bajes a la tumba, el ángel siempre va a llegar cada día a visitarte. Ustedes saben cuántos ángeles están allí en la tumba donde murieron los pioneros. La sierva de Dios dice que los ángeles están ahí esperando la resurrección de esas personas. Así lo dice la sierva de Dios. El ángel que le ha asignado, están esperando. Qué triste sería que mi ángel estuviera esperándome ahí. Y yo, por rebelde, me perdiera. Y mi tumba no se abriese cuando Cristo levante a los muertos. Ese ángel se va a sentir triste y va a llorar. Porque toda una vida caminando con Él y perderse va a ser terrible. Va a ser terrible. Ese ángel regresa triste para irse otra vez. Hermanos, que no se entristezca tu ángel. Que cuando tú resucites, si es que bajamos a la tumba, lo primero que veas sea el rostro de Cristo Jesús. Tu ángel que te ha acompañado va a estar contigo. Y tu ángel es el que te va a dar la bienvenida ahí donde tú estás. Hermanos, estas historias son tan hermosas porque Cristo nos dejó solamente, no me estoy vanagloriando, al pueblo adventista. Es el que conoce el fin desde el principio, porque Dios habló a través de sus profetas y su palabra. Y muchos piensan todavía que antes de que venga la tribulación se van a ir. Eso no es cierto. Estudien para que no sean engañados y podamos encontrarnos en la patria celestial. Y algún día tú vas a decir, si no hubiera sido por ese predicador que me dijo que estudiara, yo no estuviera yo aquí. No dejes que tu pastor solamente te lea la Biblia. Estudia, escudrilla, así como los bereanos, para ver si es verdad lo que te está diciendo o te está engañando solamente para tenerte ahí. Cuando Cristo venga, te pierdas completamente. Que Dios nos ayude y que Dios ayude a esta iglesia. Que esta iglesia crezca fuerte, con la fe puesta en Cristo Jesús. Que nadie jale a la izquierda ni a la derecha, sino todos empujemos hacia adelante. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Dios nos ha dado grandes bendiciones. Nos dio este lugar porque sabía lo que venía. Y sabía lo que iba a traer a su iglesia. Déjeme decirle, hermanos, como tesorero de la iglesia, nos ha bendecido grandemente. Nos ha bendecido grandemente. Pero que también les pido que se enriquezcan de la palabra de Dios. Que traigan la seguridad de casa a este lugar. Y no duden de su palabra. Si no entendemos en una parte, busquémosla en otra, porque Dios no es un Dios de confusión. Así que, mis hermanos, estudiemos para cuando Cristo venga nos encuentre preparados. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. En este momento se van a sacar el nombre de la persona de la cual se va a orar por esta semana. ¿Sí? Así que le invitamos a la hermana. No le toca a usted porque fue
familia. Me toca a mí. Bueno, ¿Cuánto estuvieron orando por la familia? Mortera, sí, no. bueno. Aquí salió el nombre de otra familia. Y también invitamos a las personas que están viendo esta programación por Facebook, que manden sus peticiones para que lo pongamos aquí como familia y esta iglesia estará orando por ellas. Así que mis hermanos que están viendo esta programación, qué feliz se sentiría la iglesia y qué dichosos serían ustedes de que esta iglesia toda unida estuviese orando por ustedes. Así que esperamos sus peticiones para que ustedes los pongan y nosotros les vamos a poner en oración durante toda una semana. Así que Cuando estuve en Puerto Rico, ¿no? Yo lo vi en todo el servicio de aquí. amén, amén, así es. Ya mandaron allá que pusieran la televisión todos los sábados. La hermana nos dice cuando estuvo en Puerto Rico, que estuvo hace 2 semanas atrás, parece, ellos vieron la programación. Así que esta programación llega hasta donde la persona le... Que se transmite a la hermana Heriberta y familia. Ella se encuentra en Dominicana, ¿no? Pero estamos orando. Muy bien, la familia Heriberta y familia. Sí, es nuestra hermana en la cual ahora nos toca orar por ellas. Ella está en República Dominicana, pero aún hasta allá Dios va a obrar. Nosotros vamos a pedir aquí y Dios va a resolver por allá. Qué hermoso, ¿verdad? Que ella esté en Dominicana y nosotros orando por ellos aquí. Así que mis hermanos, no pierdan tiempo, hagan sus peticiones. El pastor, nuestros hermanos y nuestras hermanas se sentirán dichosos de orar por ustedes en este lugar. Así que gracias le damos a todos y vamos a orar para terminar este momento de adoración. Amantísimo Dios, gracias te damos porque enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, porque no escatimaste dar a tu propio y único Hijo. Y ahora le damos gracias a Él, que por Él tenemos redención. Por Él nuestros pecados son perdonados. Y así te damos gracias, Padre eterno, porque aquí en la tierra nosotros tus hijos alabamos las grandes obras que hiciste y glorificamos el nombre de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Padre celestial, un día vendrá ese gran Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes a prepararnos para encontrarnos con Él cara a cara y darle las gracias por la vida eterna. Padre celestial, hay peticiones por tus hijos que están enfermos. Derrama tu bálsamo sanador y conforme a tu voluntad, tú los puedas levantar de su lecho de dolor. Padre amante, te pedimos por nuestra hermana Margarita. Ella pide oración por sus problemas. Te rogamos que la visites, que tus santos ángeles, quienes son mensajeros, traigan consolación en este hogar. En este momento, cuando el mundo entero está padeciendo por los grandes pecados cometidos, te pedimos, Señor, que nos libres de todas estas enfermedades. Bendice a tu pueblo, Padre celestial, que al salir de este lugar, ellos vayan seguros que tú los vas a librar. Y si así no fuese, Padre amante, ayúdalos a soportar esta calamidad que Satanás ha puesto en el mundo entero. Padre amante, gracias, porque creemos que eres un Padre que te compadece de tus hijos. Ayúdanos, pasa por nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor.